Continúa el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Esta vez el cuerpo diplomático mexicano de frente se posicionó a favor del criminal convicto y actualmente apresado ex vicepresidente del socialismo del siglo XXI, Jorge Glass. Recuerden que fue una polémica internacional, puesto que la embajada mexicana le tenía asilado, a pesar que no usó esa figura legal, sino que le tenían como huésped, a pesar que un experto con 2 maestrías en Derecho Penal explicó aquí en el Pan Am Post que no existe esa figura legal. Sin embargo, como la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana, fue un escándalo mundial. Hubo una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA, solicitada por Ecuador para dar sus razones, y ninguna nación la apoyó. Solo El Salvador se abstuvo de votar en su contra, es decir, no respaldó ni tampoco se puso en contra. Sin embargo, dejó un mensaje respecto a esta ala soberanista que está tomando también Ecuador, en la que dice: si el derecho internacional viola nuestra soberanía nacional, vamos a tomar acciones. Sin embargo, esto fue sensible para otras naciones como Argentina, por ejemplo. A pesar de estar enfrentado al socialismo del siglo XXI, no pudo respaldar el accionar de Ecuador, puesto que tiene en su embajada de Caracas asilado a perseguidos políticos. Sin embargo, el ex vicepresidente Jorge Glass no se trataría de un perseguido político, aunque esa es la retórica de los referentes del socialismo del siglo XXI, que se trata de lawfare. No obstante, él ya estuvo en prisión y volvió a estar en prisión, puesto que tiene una condena en firme. Además, está siendo procesado por malversación de fondos, nada menos que fondos que eran a favor de los damnificados del devastador terremoto que azotó hace más de un lustro al Ecuador. Por eso y más, sigue la tensión en pie. Ahora, las críticas se están un poquito equilibrando la balanza en contra de México en cuanto a que una cosa es estar en contra, que la misma comunidad internacional se puso en contra de irrumpir la embajada mexicana. Y otra cosa es que salgan en defensa de un criminal que ha sido condenado por la justicia. Dato curioso: los abuelos, los antepasados de Jorge Glass eran de origen judío-alemán, por lo cual él es ciudadano alemán. ¿Por qué no fue a la embajada de Alemania? ¿Por qué no solicitó ayuda a su segunda nación, a la que tiene pleno derecho? Pensemos que es justamente por su prontuario criminal. De hecho, la canciller mexicana, durante el programa matinal de López Obrador, del presidente mexicano, dijo que estaba buscando apoyo en otras naciones, por ejemplo en la Nunciatura, que es la representación del Vaticano. Sin embargo, no menciona Alemania, que debería naturalmente ser quien apoya a un ciudadano de su propio país, lo cual levanta un poquito de inquietudes, de dudas respecto a la regularidad de este proceso. Además, ¿de qué le están defendiendo? ¿De qué le están protegiendo? ¿Qué sabe Jorge Glass? No es un dato menor que el socialismo del siglo XXI sea financiado por parte de grupos irregulares. Es más, el juez que liberó de prisión a Jorge Glass habría recibido una suma de $250,000 por parte de jefes del narcotráfico. Y el juez que liberó a Jorge Glass actualmente está en la cárcel, al igual que Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador en el segundo periodo del socialismo del siglo XXI, quien fue también reelecto como vicepresidente bajo Lenín Moreno, que finalmente le dio la espalda al socialismo del siglo XXI. Dato importante: las relaciones diplomáticas siguen rotas entre Ecuador y México. No obstante, Maná, grupo de rock mexicano, en un emotivo concierto que estuvo en Ecuador, dijo que la política es sucia y que los pueblos deben seguir siendo hermanos. Es más, Maná dio su primer concierto internacional en el Ecuador, por lo cual tiene un lazo fuerte con ese pueblo, lo cual deja muy en claro que una cosa son los ciudadanos, el pueblo, la nación, y otra cosa el Estado, la política, etc. Y recientemente en Ecuador se votó un plebiscito, el cual fue favorable en 9 de los 11 puntos a favor del gobierno de Daniel Noboa, y solo 2 preguntas que era promovido el no por parte del socialismo del siglo XXI fue un triunfo para ese lado. Sin embargo, celebraron como si fuese un triunfo total. Pueden ver un poquito más de esos detalles en el último video que hicimos en el Pan Am Post para saber qué pasa en la actualidad
de la política ecuatoriana y vemos cómo avanza esta situación tensa entre México y Ecuador. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campana.